del nivel regional, como lo hemos estado analizando en las presentaciones anteriores. Así que de verdad muchísimas gracias y en aras de optimizar el tiempo voy a avanzar lo más rápidamente posible. Hay un desglose de hitos, acá no voy a borrarlos todos por un tema de tiempo, pero la presentación la he compartido para que pueda ser compartida con todas las personas que nos están acompañando. Básicamente mencionar que el 29 de enero tuvimos la primera sesión de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia y en una experiencia conjunta donde creamos una coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia con el Ministerio de Salud, dado que se trataba de por lo menos de la preparación de emergencia sanitaria y en ese contexto, pues nos enfilábamos a una situación compleja por primera vez en el país, aunque ya habíamos tenido alertas sanitarias anteriores, pero definitivamente a partir de esa fecha ya se entendía que íbamos para algo que podía convertirse en una situación compleja, como así realmente lo fue para el mundo entero. Un día después, la Organización Mundial de la Salud emite la alerta internacional sobre el brote de coronavirus y para el 6 de marzo tenemos nuestro primer caso confirmado. A partir de ahí, aún que habíamos desarrollado una serie de actividades preparativas, realmente no teníamos idea de hacia dónde nos enfocábamos. Se habían hecho simulaciones, se había estado trabajando mucho en la preparación del Comité Sectorial en el marco del Plan Nacional para la Gestión de Riesgo, pero definitivamente no sabíamos cómo íbamos a afrontar eso. Uno de los primeros dilemas que tuvimos fue cómo establecer una condición de alerta para el país y cómo manejar el modelo del Centro de Operaciones de Emergencia. A partir de ahí, es que la situación del país, aunque eran los primeros casos, no daba para empezar con una alerta verde en el modelo de 3 alertas que teníamos y pues arrancamos con una alerta amarilla. Y debo decirlo muy claramente, en ese contexto no teníamos criterios todavía altamente definidos. Justamente la alerta amarilla lo que busca es un nivel de preparación para enfrentar un evento adverso. Eso es la mnemotecnia que se utiliza en el modelo de las alertas. Entonces, ese nivel de preparación, pues lo que buscaba era generar esa, mediante el código de la alerta amarilla, el código de color, que nos permitiera pues estar preparados, comenzar a prepararnos. Ya no era el momento solamente de manejar información, sino que ya teníamos que evolucionar hacia un nivel mayor de preparación. Para el 16 de marzo ya vislumbrábamos que se presentaba una situación bastante compleja, sobre todo que a partir del 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud había declarado la COVID-19 como pandemia, de modo tal que ya era claro que íbamos hacia una situación que se podía complicar, que excedía la capacidad de manejar la situación de emergencia con los recursos ordinarios, máxime que nuestro país pues ya de por sí venía con una dura situación fiscal. Si bien es cierto, empezábamos a reponernos, pero una dura situación fiscal, de modo tal que ya había una directriz de contención del gasto para las instituciones. Esa contención del gasto incluía, por ejemplo, el cierre de plazas de personas que se jubilaban, algo que ha afectado severamente al Ministerio de Salud en este contexto, y parte de las acciones extraordinarias que hemos tenido que asumir. A partir de ahí también tuvimos que implementar el modelo virtual del COE. Habíamos arrancado con un modelo presencial virtual. Sin embargo, a partir de ese momento ya no teníamos un escenario para seguir reuniendo personas en sitios cerrados y por eso tuvimos que avanzar hacia el modelo totalmente virtual que voy a explicar más adelante. Posterior a eso, seguimos trabajando y voy buscando algunos otros hitos. Hay uno de los retos que la doctora, perdón, olvidé el nombre que nos precedió anteriormente, mencionaba, y uno de esos retos es la necesidad de mantener el distanciamiento y reducir la movilidad. Eso hizo que pues, prácticamente gran parte de los equipos de trabajo y los comités municipales de emergencia tuvieran que trabajar bajo la modalidad de teletrabajo. Llegó un momento de la emergencia donde nos dimos cuenta que era necesario intercalar
la modalidad virtual con la modalidad presencial. Hay elementos del manejo de emergencias que todavía, yo no sé si será por una brecha generacional, pero todavía yo estoy totalmente convencido que hay elementos que requieren la participación presencial, por supuesto, garantizando todos los mecanismos de distanciamiento social, de protección personal, de higiene, fundamental en este contexto, pero todavía hay elementos que son muy necesarios, sobre todo cuando nos ventilábamos hacia el inicio del periodo lluvioso de la vertiente del Pacífico y Valle Central. Eso nos planteaba retos muy importantes. Así que a partir del 7 de julio y el 8 de julio se integra la sala de situación nacional y se regresa a un modelo de COE básico, es decir, las instituciones de primera respuesta se integran al COE, pero seguimos trabajando con las 10 mesas de trabajo que voy a presentar más adelante. A partir del 18 de julio se hace un cambio en el modelo de las alertas para integrar completamente, para integrar por completo las variables epidemiológicas en las alertas que se estaban generando. Esa es la cantidad de casos que tenemos hasta este momento. Realmente, vean que vinimos hasta la semana epidemiológica 40, estamos en la semana 42 en este momento. Este es el gráfico que tenemos de los datos hasta el sábado anterior. Y este es el incremento que venimos observando a partir de la semana 25 en los indicadores. Tuvimos en la semana 39, entre la 37 y la 39, tuvimos una meseta con un descenso muy importante en la semana 40, según los datos del Ministerio de Salud. Aquí pensábamos que íbamos a iniciar un descenso, sin embargo, pues también estábamos previendo que pudiésemos tener una situación particular y pues nuevamente aquí nos estamos manteniendo. No obstante, sí es importante recalcar que hemos observado una estabilización a partir de la semana 37 y eso pues nos lleva a un reto mayor de seguir trabajando en el modelo que hemos establecido. Importante también destacar que estamos trabajando bajo la figura de un decreto ejecutivo, un decreto de emergencia, que es el decreto 42-227, y eso nos lleva a la figura de la emergencia nacional. Algo está pasando que voy para allá. Esto nos lleva a crear un plan general de la emergencia que fue aprobado el 26 de agosto por la Junta Directiva de la CNE, de acuerdo con lo que establece la ley, y este plan tiene varios componentes, 6 componentes que tienen que ver con las medidas de contención, con la respuesta del sistema de salud, con la logística de las operaciones de emergencia, con las medidas de higiene y protección, la asistencia social y otros vinculados a la recuperación. Aquí estoy reflejando el costo inicial de este plan, que es de 336.071.880.553. Eso aproximadamente 560 millones de dólares, que aquí debo mencionar que se suman a una cifra similar que tenemos acumulada de OPINEC. Es decir, eso es lo que requeriríamos del fondo de emergencia para los efectos directos de la pandemia. No estamos contemplando acá todos los demás efectos macroeconómicos de la pandemia, sino únicamente los efectos directos, tanto primarios como secundarios. Esta es la primera vez que tenemos que adaptar un plan general de manejo de emergencia para que registre los efectos secundarios. Antes solamente trabajábamos sobre los efectos primarios, que fundamentalmente es el daño en las obras. Pero aquí los efectos primarios están orientados fundamentalmente en los servicios de salud y sus impactos. Y lo demás son los efectos derivados que se registraron en el Plan General de la Emergencia, producto de los cierres. Sin embargo, solamente estamos detectando, identificando esos elementos básicos requeridos para la respuesta. Esto como elementos muy generales del contexto de la emergencia. Y aquí vamos a trabajar un poco en el plan de atención y sobre todo enfocarlo en el esquema multiamenaza. Recordemos que el país tiene un sistema de preparación y respuesta para emergencias que pues parte de la estructura básica, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, con sus niveles regionales, institucionales y los elementos tanto institucionales como de orden territorial en este esquema de los comités de emergencia y por supuesto todo el abordaje comunitario en los comités municipales de emergencia.
incluye entonces las instancias de gobierno, la empresa privada, la comunidad, como parte fundamental del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. A partir de la plataforma de gestión de información y de coordinación, pues obviamente se trabaja sobre el seguimiento de los diversos fenómenos que nos pueden afectar y la capacidad de respuesta. Aquí estoy hablando de elementos eminentemente operativos en términos de la respuesta comunitaria, y en la parte de manejo de información, pues manejamos un registro de aproximadamente 1.462 comunidades que presentan diferentes grados de mayor vulnerabilidad frente sobre todo a las inundaciones. Recordemos que mayoritariamente lo que determinamos es la afectación por inundaciones y deslizamientos. En términos de otras 10 minutos, Alex. Gracias. En términos de otras amenazas, pues obviamente aquí se incluyen también aquellas comunidades que tienen una afectación directa o indirecta inminente por amenaza volcánica, y en el contexto de la amenaza sísmica, pues ya todos aquí sabemos que otros son las variables que se analizan, y ahí sí tendríamos que considerar pues, un diversos grados de exposición en todo el país. Algunas consideraciones que analizamos en el contexto de la pandemia, por ejemplo, que el COVID-19 requiere nuevas dimensiones en cuanto al manejo de los espacios disponibles, tanto para aspectos de coordinación, como para aspectos de gestión, como para aspectos de albergue, evacuaciones y cualquier elemento que queramos considerar en términos de la gestión de riesgo. Que requiere reforzar las medidas de saneamiento e higiene, que requiere una coordinación muchísimo más estrecha con los servicios de salud, y que requiere reforzar las medidas para el control y prevención de infecciones, sobre todo en los albergues. Y además, también enfocados en el contexto de los albergues, es necesario activar protocolos para el manejo de los residuos biológicos. Así que en este contexto, esto nos planteaba los principales retos operativos que identificamos en los espacios de coordinación, el manejo de los albergues y la evacuación de las comunidades. Y ojo que estoy hablando aquí solamente de los principales retos operativos. Eso nos hizo crear un cuarto nivel de las alertas para poder responder más tempranamente, que la comunidad pudiese responder más tempranamente ante la alarma que generáramos según el modelo de alertas y los códigos de alarma, que son la alerta verde para información, amarilla para preparación, naranja para movilización y roja para la respuesta masiva en una situación. En cuanto al albergue, tuvimos que considerar que requeríamos más instalaciones, menos población albergada por instalación, lo cual nos llevó a un reto mayor en el sentido que tenemos que prever albergues para personas positivas, para personas sospechosas y para personas sanas. Eso nos llevó a tener que hacer un esfuerzo mayor para identificar y preparar esos sitios de albergue. En este momento tenemos capacidad en el país para manejar 10.000 personas aproximadamente entre positivos y sospechosos, y aproximadamente 17.000 para personas. El soporte logístico también nos planteó un reto, por lo que tuvimos que acelerar un proyecto para dotación de bodegas municipales. En este momento tenemos 3 bodegas instaladas ya, y el proyecto nos lleva a instalar por lo menos 10 bodegas más en el resto del periodo para ubicarlas en los diferentes municipios. Y por supuesto, el tema de la preparación para sismos no lo podemos dejar de lado, así que seguimos avanzando con el simulacro virtual, y exitosamente ayer logramos pues, que aproximadamente 500.000 personas participaran. Voy a ir aquí un poco más rápido porque ya se me está casi agotando el tiempo. Mantenemos la estructura de coordinación que ya mencioné, como lo dije anteriormente, y aquí uno de los temas fundamentales fue crear las mesas del Centro de Operaciones de Emergencia. Creamos 10 mesas, servicios básicos, la mesa de salud, la mesa de seguridad, la mesa de gestión municipal, comercio exterior, seguridad alimentaria, educación, protección social y la mesa de infraestructura productiva. Uno de los elementos que más ha marcado la diferencia fue la sala de análisis de situación nacional bajo un concepto de comité asesor técnico. Esta sala está generando unos datos importantes como la alerta sindrómica, la proyección de camas, la razón del riesgo cantonal, el índice compuesto del riesgo sociosanitario en los cantones y una ficha operativa de trabajo para los comités de emergencia. Un modelo de proyecciones que nos permite también, a partir del trabajo que hace el Ministerio de Salud con la Universidad de Costa Rica y otras instancias que están mencionadas en esta diapositiva, que nos permite identificar los comportamientos según los diferentes escenarios, y esto nos llevó también a poder medir la capacidad del sistema de salud
de modo tal que podríamos tener más o menos ese comportamiento en los diferentes momentos, desde el día 1, los primeros 7 que se suman a la incubación del virus, la manifestación y la demanda de salud, que podría oscilar entre los 18 días en UCI y 10 días en salón. Eso nos lleva a tener rangos de 2 a 3 semanas, que ocurre un escenario determinado y podemos tener una saturación de los servicios de salud. Este es el escenario, por ejemplo, que manejábamos a julio, también con una ampliación importantísima de camas. Pasamos de 24 camas UCI a 359 camas. 5 minutos. Eso ha sido un esfuerzo titánico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si ustedes observan la situación de los hospitales nacionales al 26 de julio, la capacidad de las UCI era sumamente reducida. De hecho, pueden ver en este gráfico cómo el escenario nos daba para que en ese momento, que era la fase 2 de ampliación con 232 camas, podíamos tener un colapso del sistema aproximadamente para el 15 de agosto. Esto después fue cambiando y hoy día ya se está proyectando que la saturación de las UCI en el escenario que vamos podría darse en noviembre. Hace 3 semanas hablábamos del 9 de octubre y aún así hemos tenido esa meseta y eso ha permitido mejorar. Uno de los productos de la sala de situación es la alerta sindrómica. Esta vigilancia sindrómica nos permite establecer las alertas tempranas para los que están presentando un aumento de casos en la consulta del sistema sanitario. Y por supuesto, se crearon indicadores que nos permiten establecer estas condiciones de alerta. Retos que hemos tenido también las alertas simultáneas, tanto por COVID como las alertas que se nos presentan por lluvia. Tenemos los avisos del Instituto Meteorológico Nacional. Varios procesos que hemos tenido que iniciar, entre ellos procesos como la seguridad alimentaria para la población afectada, una gestión en puntos de chequeo para transportistas, los centros de contención de personas positivas y albergues que lo hemos mencionado, limpieza y desinfección profunda de instalaciones públicas donde se han detectado casos positivos, y más recientemente, mediante la activación del Fondo Nacional de Emergencia, todo el plan de gestión de vacunas. Aquí voy a ir muy rápido, sobre todo en aras del tiempo, la parte de cierre, en diferentes operativos que hemos venido realizando, un poco la participación de los donantes, y el modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida, que es el modelo que aplicamos a partir de septiembre con una fase de transición, y que es lo que hemos observado que nos ha generado muchísima más efectividad, ya después de haber habilitado espacios en los hospitales, ganado tiempo necesario para poder fortalecer la capacidad hospitalaria, que es el último eslabón de la cadena, la primera línea de respuesta que se llamó en la primera fase, pero también donde llegan todos los pacientes una vez que no hemos logrado aplicar la prevención. Hemos apostado a una estrategia de comunicación cantonal y distrital muy articulado con el IPAM, con INADECO, con la Caja, con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y con la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, a partir de cuatro pasos fundamentales: la integración de uniones cantonales al comité de emergencia, la creación de redes comunales, una caja de herramientas para la prevención y la comunicación, y por supuesto usando como estrategia la identificación de voces testimoniales. El elemento sobre el que estamos trabajando 2 minutos. son los 2 elementos fundamentales del modelo: un índice de riesgo cantonal que mide el grado de riesgo a partir de valores epidemiológicos, y un plan de gestión de riesgo. Voy a pasar esto muy rápido porque el elemento principal del índice de gestión de riesgo cantonal es la clasificación de actividades. Se creó una matriz que nos permite identificar las diferentes actividades y de ahí crear un algoritmo que es con base en el que se aplican hoy día las medidas sanitarias, que es lo que llamamos el índice de riesgo cantonal, que se define según los niveles de alerta. Un modelo de autoevaluación a partir de una matriz de la preparación cantonal que nos lleva a que los comités participen activamente en este modelo. Y bueno, finalmente quería comentar algunos aspectos en términos de lecciones aprendidas. La primera de ellas, la gobernanza multinivel aplicada, integrada en la gestión de riesgo, es fundamental. El control de los gobiernos municipales aquí ha sido clave. Es indispensable una mayor integración de la comunidad y la articulación de la empresa privada. La comunicación es fundamental. La población se ha mostrado confundida, han surgido teorías de conspiración. Hemos tenido
gestión del riesgo, por ejemplo, lo vemos en esa fotografía que se muestra ahí, y es muy necesario trabajar la comunicación a lo comunal. Y por último, pensar en lo impensable. La preparación que tuvimos no fue suficiente para enfrentar. Los escenarios son altamente sensibles y cambiantes, y lo vimos sobre todo, por ejemplo, movimientos migratorios. Teníamos la situación de los hermanos extracontinentales, la situación de los hermanos del norte, que también nos cambiaron radicalmente algunos elementos, y eso nos generó también temas comunicacionales, como por ejemplo temas de xenofobia y otros. Algo con lo que concuerdo con los expositores anteriores, el impacto es sistémico, y finalmente mencionar, esto no ha terminado. Tenemos todavía muchísimos riesgos, muchísimo trabajo que realizar en términos preventivos, y vamos ahorita a un abordaje diferenciado. Vamos a generar toda una estrategia de fortalecimiento a nivel municipal para que nos permita seguir avanzando en la reactivación económica. El modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida es lo que nos permitió poder hacer gestión local una vez que habíamos logrado ampliar capacidades del sistema hospitalario. Muchísimas gracias. Yo creo que me pasé unos segundos, doña Elena, pero de verdad ofrezco las disculpas y quedo disponible para cualquier consulta. Excelente, Alex. Muchas gracias. Creo que hay algunas consultas en el chat. Le cedo la palabra a Marco. Muchas gracias, Elena, y muchísimas gracias a don Alexander Solís, que a pesar de la situación en la que estamos en este momento, está participando con nosotros en las jornadas de investigación en gestión del riesgo. Como lo dijo, él ha participado en otras ocasiones anteriormente también, porque bueno, es amigo de la maestría. Iniciamos con las preguntas, don Alexander. La primera dice, ¿dónde se puede consultar el Plan General de la Emergencia? Indica que fue aprobado en agosto. ¿Dónde lo podría encontrar? Sí, el plan está disponible en nuestra página. Yo nada más quisiera muy rápidamente mencionar, el Plan General de la Emergencia no es un plan operativo, es un registro de los daños y una estimación de las pérdidas o las inversiones necesarias para poder abordar esos escenarios. Y este plan de emergencia en particular tiene diferencias sustanciales. Estamos acostumbrados a planes de emergencia que son obras constructivas. Este plan de emergencia lo hemos tenido que construir sobre la emergencia. Recordemos que estamos viviendo una emergencia de desarrollo prolongado, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a tener un impacto de 2, 3 días, una semana, y después comenzamos a recuperarnos. Aquí, cada día es un escenario nuevo, cada día aparece una complejidad nueva conforme se vaya moviendo la transmisión por el territorio y se vayan generando los impactos. Entonces hemos establecido también una dinámica de que cada mes hacemos una revisión del plan general e incorporamos los nuevos elementos al plan general. De acuerdo, muchas gracias. Pregunta don Manuel Vindas, regidor de Goicoechea. Respecto a operativo humanitario, ¿se continuará con el soporte alimentario a los gobiernos locales? Entiendo que será suspendido. En realidad, la asistencia humanitaria en esta segunda fase, nosotros la establecimos más o menos a mediados de abril, por una situación muy compleja que encontramos. Uno era que las personas estaban perdiendo sus trabajos, ¿verdad? Y no había todavía en ese momento la resiliencia suficiente para reconvertirse, porque la incertidumbre era muy alta. Todos esperábamos que en 3, 4 semanas esto pasara. Más cuando doblamos la primera curva, dijimos, esto ya pasó. Entonces todavía había una situación muy crítica en ese momento. No puedo decir que en este momento no la haya. Tampoco se había habilitado la plataforma Proteger. Entonces nosotros hicimos una asistencia humanitaria masiva como puente a llegar a proteger. Y a partir de ahí la ley ya no nos permite hacer lo que hicimos por única vez en ese periodo. Entonces lo que hicimos fue habilitar el segundo esquema, que el segundo esquema es con perfiles específicos. Entonces sí, la asistencia humanitaria se mantiene para personas diagnosticadas positivas y su núcleo familiar inmediato para evitar que esas personas salgan, y se opera mediante el Ministerio de Salud. 2, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran esa asistencia, y se opera vía CONAPIS o vía CONAPAN por medio de la representación del Comité Municipal de Emergencia.
dos supuestos en los que la asistencia se mantiene, pero sí se mantiene, e insisto, bajo esos dos supuestos. De acuerdo, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Es recomendable que funcionarios que están dando prevención a los habitantes de los cantones, especialmente en lugares de alerta naranja, utilizando los protocolos establecidos, ya que se ha perdido el nexo? Perdón, funcionarios que no tienen conocimiento en este proceso. Voy a tratar de releerla. Dice, es recomendable que funcionarios estén dando prevención a los habitantes de los cantones, especialmente en lugares de alerta naranja. Bueno, realmente no logro comprender la pregunta. Lo que sí le puedo comentar es que el modelo de compartida lo que pidió a los comités municipales de emergencia es que prepararan su plan comunal de emergencia, su plan cantonal de prevención del COVID. Le pedimos también a las asociaciones de desarrollo, a todos los grupos organizados alrededor del comité municipal de emergencia, que comenzáramos a desarrollar las tareas que cotidianamente se desarrollan en términos de gestión comunitaria. Se crearon instructivos para los temas de comunicación. Los ATAC, por ejemplo, ya volvieron a salir con todas las medidas de protección para seguir dando esa respuesta comunitaria, y en este momento estamos en un plan de trabajo con el Ministerio de Salud para hacer un reforzamiento de las áreas rectoras de salud. Ese reforzamiento lo que implica es algunas áreas que teníamos problemas, bueno, el Ministerio de Salud tenía debilitada su capacidad de respuesta, se han fortalecido y se están creando 25 equipos itinerantes de salud para poder llegar a los cantones prioritarios y poder recuperar la trazabilidad de los casos, porque sí tenemos una cantidad importante de casos todavía sin trazabilidad, y en eso está trabajando el Ministerio de Salud. A partir de noviembre ya tendríamos esos 25 equipos itinerantes movilizándose a los diferentes cantones según sea necesario. Muchísimas gracias, don Alexander Solís. A la orden, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Alexander.